En una ciudad donde el comercio de telas y sedas era el corazón de la economía, vivía un sastre llamado Omar, reconocido por confeccionar trajes para los hombres más importantes de la región. Su tienda ocupaba 3 plantas de un edificio antiguo en el centro, y sus vitrinas exhibían terciopelos, brocados y linos importados que brillaban bajo la luz del sol. Omar había heredado el negocio de su padre, quien a su vez lo heredó del suyo, y se sentía orgulloso de continuar con esa tradición familiar que ya llevaba 4 generaciones. Pero Omar tenía una obsesión que lo consumía. Necesitaba un hijo varón que continuara el legado. Cada noche, mientras cerraba la tienda y revisaba las cuentas del día, miraba las fotografías de sus ancestros colgadas en la pared de su oficina y se preguntaba si su linaje terminaría con él. Estaba casado con Amina, una mujer de temperamento tranquilo y manos hábiles que lo ayudaba en el negocio bordando los detalles más delicados de las prendas. Habían pasado 5 años de matrimonio sin que Amina quedara embarazada, y la presión de la familia de Omar crecía con cada reunión, con cada comentario disfrazado de preocupación. Fue durante el 6.º año cuando Amina finalmente sintió los primeros síntomas. El mareo llegó una mañana mientras preparaba el desayuno y tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. Omar, al verla pálida, llamó de inmediato al médico de la familia. Cuando el doctor confirmó el embarazo, Omar no pudo contener la emoción. Abrazó a Amina con una fuerza que casi la dejó sin aire, pero luego, esa misma noche, cuando estaban solos en la habitación, le dijo algo que ella jamás olvidaría. Amina, si nace un varón, te construiré la casa más hermosa de la ciudad, pero si es una niña. Hizo una pausa, mirándola fijamente. Tendrás que marcharte. No puedo permitir que mi apellido se pierda en manos de un yerno que no conozco, que no ha trabajado ni un solo día en este negocio. Amina sintió que el mundo se detenía. Intentó argumentar, recordarle que un hijo o una hija eran igual de valiosos, pero Omar ya había tomado su decisión. Así son las cosas, dijo él, dándole la espalda y apagando la luz. Los meses pasaron y el vientre de Amina creció. Ella trabajaba menos horas en la tienda, pero nunca dejó de bordar. De hecho, comenzó a bordar con más dedicación que nunca, como si cada puntada fuera una plegaria silenciosa. Bordaba flores, pájaros, constelaciones enteras en pañuelos y manteles que luego guardaba en un baúl de madera. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que esas piezas serían importantes algún día. Cuando llegó el momento del parto, Omar esperaba afuera de la habitación con los puños cerrados y la mandíbula tensa. La partera salió finalmente, con una expresión que no revelaba nada, y le dijo: «Es una niña sana y hermosa». Omar no respondió, simplemente asintió. Entró a ver a Amina por un momento. Miró a la bebé sin tocarla y salió de la casa. Durante las siguientes 2 semanas, Omar apenas habló. Cumplió su palabra de manera fría. Le compró a Amina una casa pequeña en las afueras de la ciudad, cerca del río, lejos de la zona comercial. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina estrecha y un patio trasero con un árbol de granadas. No era lujosa, pero tenía lo necesario. Omar dejó algo de dinero, suficiente para unos meses, y antes de irse, pronunció las palabras del divorcio según la tradición. Amina no lloró frente a él. Esperó a que se fuera, cerró la puerta, y solo entonces permitió que las lágrimas cayeran. Los primeros meses fueron duros. Amina intentó vender algunos de los bordados que había hecho durante el embarazo, pero el mercado estaba saturado. Muchas mujeres bordaban, y ella no tenía la reputación ni los contactos para destacar. El dinero que Omar le había dejado se acababa rápidamente y comenzó a racionar la comida. Comía una vez al día para que su hija, a quien llamó Salma, tuviera suficiente leche. Una tarde, mientras Salma dormía en su cuna,
Alguien tocó la puerta. Amina abrió y encontró a una anciana apoyada en un bastón tallado con figuras de animales. La mujer tenía el rostro surcado de arrugas profundas y ojos que brillaban con una claridad inquietante para alguien de su edad. «Disculpa, hija», dijo la anciana con voz rasposa. «Llevo caminando desde el amanecer y no he probado bocado. ¿Tendrías algo para una vieja cansada?» Amina dudó. En su despensa solo quedaba media hogaza de pan, la última hasta que consiguiera algo de dinero. Pero algo en la mirada de la anciana le impidió cerrar la puerta. «Pasa», le dijo, y le ofreció el pan junto con un vaso de agua. La anciana comió despacio, con una gratitud silenciosa que llenaba la pequeña cocina. Cuando terminó, se puso de pie con dificultad y dijo: «No tengo dinero para pagarte, pero tengo algo que tal vez te sirva más». De entre los pliegues de su capa oscura, sacó una máquina de coser antigua, de hierro forjado, con detalles dorados que formaban patrones de hojas y enredaderas. Era sorprendentemente pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba como si estuviera hecha de plomo. Si te está atrapando esta historia, déjame un comentario contándome qué pensás que va a pasar con esa máquina. Y si querés más historias así, suscríbete al canal para no perderte nada. «Esto perteneció a mi abuela», dijo la anciana. «No es una máquina común, pero debes usarla con cuidado y nunca dejes que la codicia te domine». Antes de que Amina pudiera hacer preguntas, la anciana salió por la puerta y desapareció por el camino polvoriento. Amina observó la máquina durante horas. En la base había grabados minúsculos, casi imperceptibles, de figuras que parecían bailar. Esa noche, después de acostar a Salma, decidió probarla. Tenía retazos de tela que había traído de la casa de Omar, y pensó en hacer un pequeño vestido para la niña. Preparó los hilos, colocó la tela bajo la aguja, pero estaba tan cansada que apenas pudo dar 3 puntadas antes de quedarse dormida en la silla. Cuando despertó al amanecer, lo que vio la dejó paralizada. El vestido estaba terminado. No solo eso, era una obra maestra. Las costuras eran perfectas, invisibles, y alguien había añadido un bordado en el cuello que representaba un jardín lleno de mariposas. La tela, que era simple algodón blanco, ahora tenía un brillo sutil, como si hubiera sido tratada con algo especial. Amina revisó toda la casa buscando una explicación. Nadie había entrado. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Durante los siguientes días, Amina experimentó con la máquina. Cada noche dejaba tela e hilo preparados, y cada mañana encontraba una prenda terminada, siempre con detalles que ella nunca había planeado. Un bolsillo secreto, un dobladillo con hilo de oro, un botón de nácar donde debía haber uno de madera. Las prendas no solo eran hermosas, eran perfectas. Comenzó a venderlas en el mercado, pero con cuidado. No quería llamar demasiado la atención. Cobraba precios justos, nunca excesivos, y con el dinero compraba comida, ropa para Salma, y guardaba un poco para el futuro. La vida mejoró. No eran ricas, pero tampoco pasaban hambre. Salma creció rápido. Era una niña curiosa, de ojos grandes y risa fácil. A los 4 años ya ayudaba a su madre organizando los hilos por colores. A los 7 dibujaba diseños en papel y le preguntaba a Amina si podía coserlos. La niña no sabía nada sobre la máquina mágica. Para ella, su madre era simplemente la mejor costurera del mundo. Pero una noche, cuando Salma tenía 11 años, no pudo dormir. Había tenido una pesadilla y bajó a la cocina a buscar agua. Escuchó un sonido extraño viniendo del taller donde su madre trabajaba. Un zumbido suave, rítmico, acompañado de algo que parecían risas diminutas. Salma se acercó en silencio y miró por la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Sobre la mesa, junto a la máquina de coser,
Había pequeñas figuras luminosas, no más altas que su dedo meñique, moviéndose a una velocidad imposible. Tenían forma humana, pero sus cuerpos brillaban con una luz azul pálida. Trabajaban en conjunto, pasándose hilos, cortando tela con tijeras minúsculas, riendo y susurrando en un idioma que Salma no reconocía. Al día siguiente, Salma le contó a su madre lo que había visto. Amina se quedó callada por un largo momento, y luego suspiró profundamente. «Supongo que era inevitable que lo descubrieras», dijo. Le contó toda la historia, la anciana, la máquina, las criaturas que trabajaban cada noche. «Son espíritus del tejido», explicó Amina. «Según la anciana, están atados a esta máquina por una deuda antigua y solo pueden ser liberados cuando el secreto es revelado por alguien de corazón puro». Salma escuchó con atención, sus ojos brillando con fascinación. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó. Esa noche, la anciana regresó. Esta vez venía acompañada de una luz tenue que parecía flotar a su alrededor. «El pacto se ha roto», anunció. «Las criaturas pronto partirán. Pero antes, tienen permitido conceder un último deseo». Amina sintió pánico. Ese era su sustento. Sin la máquina, ¿cómo mantendría a Salma? Pero antes de que pudiera hablar, Salma se adelantó. «Quiero que me enseñen», dijo la niña con voz firme. «Quiero aprender todo lo que saben sobre coser, bordar, diseñar. No quiero que se vayan sin dejarme ese regalo». La anciana sonrió, y por primera vez desde que la conocieron, pareció realmente complacida. «Sabia decisión, pequeña. La verdadera riqueza no está en lo que otros hacen por ti, sino en lo que aprendes a hacer por ti misma». Durante 3 meses, cada noche, las criaturas enseñaron a Salma. Le mostraron técnicas olvidadas, le enseñaron a ver las fibras de la tela como si fueran ríos de energía, le susurraron los secretos de los tintes naturales y las puntadas que podían hacer que una prenda durara generaciones. Salma absorbía cada lección con una dedicación que sorprendía incluso a su madre. Cuando las criaturas finalmente partieron, despidiéndose con un destello de luz que iluminó toda la casa, Salma ya no era una niña. Era una artesana en formación, y aunque la máquina seguía allí, ya no trabajaba sola. Ahora era solo una máquina, hermosa y antigua, pero ordinaria. Salma continuó el negocio de su madre, pero lo llevó más allá. Experimentó con nuevos diseños, mezcló estilos tradicionales con ideas modernas que veía en las revistas que llegaban de la capital. A los 18 años, ya tenía clientas de otras ciudades que viajaban específicamente para encargarle vestidos. A los 23, había abierto su propio taller con 5 empleadas. A los 27, su nombre era conocido en todo el país. Amina, ahora con canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, observaba a su hija con un orgullo que no cabía en su pecho. Habían pasado de aquella casita junto al río a una propiedad más grande en el centro de la ciudad, con jardines y fuentes. Pero Salma nunca olvidó de dónde venían. Cada mes, donaba ropa a orfanatos y asilos. Cada año, organizaba talleres gratuitos para enseñar a mujeres necesitadas el oficio de la costura. Fue durante uno de esos talleres cuando Amina vio a un hombre entre la multitud de personas que esperaban recibir ayuda. Estaba en la fila para recibir ropa, encorvado, con un bastón y ropas raídas. Cuando llegó su turno, Amina lo reconoció. Era Omar. No lo había visto en casi 30 años. El hombre que una vez fue el orgulloso dueño de la mejor sastrería de la ciudad, ahora parecía una sombra de sí mismo. Sus manos temblaban, y su mirada era la de alguien que ha perdido todo. «Omar», dijo Amina suavemente. Él levantó la vista y en sus ojos hubo un destello de reconocimiento seguido de vergüenza profunda. «Amina, yo no esperaba verte aquí». «¿Qué pasó?»,
preguntó ella, sin rastro de rencor en su voz. Omar bajó la cabeza. Después de que te fuiste, me volví a casar. Tuve el hijo que quería. Lo llamé Rashid y lo crié para que tomara mi lugar. Hizo una pausa, con la voz quebrándose. Lo entrené desde niño, le di todo, pero conforme creció se volvió diferente, descuidado, arrogante. Se juntó con malas compañías, empezó a apostar, a beber. Yo intenté corregirlo, pero él me gritaba. Me decía que era un viejo amargado. Cuando cumplió 25, le di el control del negocio pensando que la responsabilidad lo enderezaría. Omar tragó saliva con dificultad. En menos de 3 años, lo perdió todo. Vendió las telas a precios ridículos para pagar deudas de juego. Dejó de pagar a los proveedores. Los clientes se fueron. Cuando intenté intervenir, me echó de mi propia tienda. La última vez que lo vi, me dijo que era un estorbo. El edificio fue rematado por los acreedores hace 2 años. Desde entonces, he vivido de la caridad. Amina lo escuchó en silencio. Debería haber sentido satisfacción, una confirmación de que su sufrimiento había sido vengado por la vida misma. Pero lo que sintió fue algo más complejo, una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y una extraña paz al saber que ella y Salma habían construido algo mejor. «Ven conmigo», dijo Amina. Lo llevó hasta donde estaba Salma, que acababa de terminar de enseñar un punto de bordado a un grupo de mujeres mayores. «Salma», dijo Amina, «hay alguien a quien debes conocer. Este es Omar, tu padre». Salma miró al anciano frente a ella. Había crecido escuchando historias sobre él, la mayoría dolorosas, pero la mujer que era ahora, la que había sido moldeada por la enseñanza de seres mágicos y el ejemplo de su madre, veía más allá del resentimiento. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó Salma. Omar negó con la cabeza. «Entonces quédate con nosotras. Hay una habitación en la casa que no usamos, y mañana, si querés, podés ayudar en el taller. Siempre necesitamos a alguien que sepa de telas». Omar lloró. No pudo evitarlo. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras repetía: «No merezco esto. No merezco tu bondad». «No se trata de merecer», dijo Salma. «Se trata de elegir ser mejores que nuestras circunstancias». En los meses siguientes, Omar se integró lentamente a la rutina del taller. No podía coser como antes. Sus manos ya no tenían la firmeza, pero podía organizar, podía aconsejar, podía contar historias sobre técnicas antiguas que Salma encontraba fascinantes. Y cada noche, antes de dormir, se sentaba en el pequeño jardín de la casa y miraba las estrellas, preguntándose cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. Un día, mientras revisaba unas telas en el depósito, encontró la vieja máquina de coser que había iniciado todo. Estaba en un estante alto, cubierta de polvo pero bien cuidada. Pasó sus dedos por los grabados y sintió una calidez extraña emanando del metal. «Esa máquina tiene una historia», dijo Salma, apareciendo detrás de él. «Me gustaría escucharla», respondió Omar. Y Salma se la contó. Le habló de la anciana, de las criaturas mágicas, de las noches de aprendizaje. Le contó cómo su madre nunca había usado esa magia para volverse rica, sino solo para sobrevivir con dignidad. Le explicó que la verdadera lección no estaba en la magia, sino en la sabiduría de saber cuándo dejar ir el poder y confiar en el propio esfuerzo. Omar escuchó con atención, y cuando Salma terminó, dijo algo que nunca había dicho en su vida. «Me equivoqué. Me equivoqué en todo lo que valoraba. Pensé que un apellido era lo más importante. Pensé que un hijo varón garantizaba un legado. Pero el legado no está en el nombre. Está en las acciones, en los valores que transmitís, en las vidas que tocás». Salma puso una mano en el hombro de su padre. «Lo importante es que ahora lo entendés. Los años pasaron». Salma expandió su negocio,
Abrió escuelas de costura en diferentes ciudades, publicó libros sobre técnicas de diseño. Se casó con un arquitecto que compartía su visión de ayudar a comunidades desfavorecidas y juntos iniciaron proyectos que combinaban diseño textil y construcción sostenible. Amina vivió para ver a sus nietos, que crecieron escuchando la historia de la máquina mágica como si fuera un cuento de hadas. Omar pasó sus últimos años en paz, trabajando en el taller hasta que su salud ya no se lo permitió. Antes de morir, reunió a Salma y a Amina y les dijo: «Gracias por enseñarme que el verdadero valor de una persona no está en su género ni en su herencia, sino en su corazón. Salma, sos el hijo que siempre necesité, no porque seas hombre o mujer, sino porque sos buena, sabia y generosa. Perdóname por haber tardado tanto en verlo. La máquina de coser sigue en la casa, ahora como una reliquia familiar». Salma a veces la mira y recuerda esas noches mágicas de su infancia. Sus hijos le preguntan si la historia es real, y ella siempre responde: «La magia más real no es la que hace aparecer cosas de la nada, sino la que transforma a las personas». Si llegaste hasta acá y te quedas pensando en esta historia, suscríbete al canal y compartila con alguien que necesite escucharla. Cuentan los ancianos de un pueblo perdido entre montañas que hace muchos años vivía un herrero llamado Esteban, un hombre de manos callosas y corazón generoso que había criado solo a sus 3 hijas tras la muerte de su esposa. Las niñas eran su única alegría en este mundo. Catalina, la mayor, era astuta y decidida. Beatriz, la del medio, soñadora y artística. Y la pequeña Lucía, callada pero observadora, con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. El herrero las amaba con locura y nunca les negaba nada, trabajando desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba detrás de las cumbres nevadas para darles todo lo que necesitaban. La casa donde vivían era modesta pero acogedora, con un taller anexo donde el martillo de Esteban repiqueteaba constantemente contra el yunque, creando herramientas, herraduras y todo tipo de objetos de hierro que los habitantes del pueblo necesitaban. Las 3 hermanas crecieron rodeadas del amor de su padre y del calor de la fragua, aprendiendo desde pequeñas a valerse por sí mismas en las tareas del hogar mientras su padre trabajaba. Un día de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de dorado y rojo, llegó al pueblo un mensajero del rey con una proclama. Se necesitaban herreros expertos en la capital del reino para forjar armas y armaduras, pues se avecinaban tiempos difíciles en las fronteras. El rey ofrecía una suma considerable de oro a quien aceptara el trabajo, suficiente para asegurar el futuro de una familia entera. Esteban pensó en sus hijas, en los matrimonios que debería arreglarles, en las dotes que necesitarían, en la casa que merecían. Aquella oportunidad era única, pero implicaba ausentarse del pueblo durante al menos 3 meses, tal vez 4 si el invierno llegaba temprano y cerraba los pasos de montaña. La angustia lo consumió durante días enteros. ¿Cómo podría dejar a sus 3 hijas solas en aquella casa, alejada del centro del pueblo, al borde del bosque oscuro que todos evitaban después del anochecer? No tenía familiares cercanos en quien confiar, y las niñas, aunque ya mayorcitas, nunca habían estado solas por tanto tiempo. Durante una semana completa, Esteban no pudo dormir, dando vueltas en su cama mientras escuchaba el viento otoñal golpear contra las contraventanas de madera. Finalmente, tomó una decisión. Una mañana, antes del amanecer, salió rumbo al mercado del pueblo vecino, donde se comerciaba con animales de todo tipo. Allí, con el dinero que había ahorrado durante años, adquirió 4 criaturas, un gato negro de ojos amarillos y pelaje brillante que el vendedor aseguraba era el mejor cazador de ratones de toda la región. Un perro mastín enorme,
de mandíbula poderosa y lealtad inquebrantable, que intimidaba solo con su presencia. Un gallo rojo de cresta imponente cuyo canto podía despertar a los muertos. Y finalmente, un burro gris, viejo pero resistente, que podría ayudar a las niñas con las cargas pesadas si lo necesitaban. Cuando Esteban regresó a casa con aquellos animales, las niñas lo recibieron entre risas y asombro. «Escuchadme bien», dijo el herrero con voz grave, reuniendo a sus 3 hijas en el salón principal de la casa, mientras los animales observaban desde distintos rincones. «Debo partir mañana al amanecer hacia la capital. Estaré ausente varios meses, pero estos amigos que os he traído cuidarán de vosotras en mi lugar. El gallo os despertará cada mañana y os alertará si algo extraño ocurre. El burro os ayudará con el agua del pozo y con la leña. El perro guardará la entrada y ningún mal podrá cruzar mientras él esté vivo. Y el gato cazará las alimañas y mantendrá la casa limpia de bichos». Esteban miró fijamente a cada una de sus hijas antes de continuar. «He llenado la despensa con provisiones para 4 meses completos: harina, legumbres secas, carne salada, aceite, miel, queso curado. No os faltará nada. Pero debéis prometerme algo. No abráis la puerta a nadie, absolutamente a nadie, sin importar qué os digan o qué os prometan. Si necesitáis algo urgente, que una de vosotras suba al tejado y llame a la vecina del molino, la señora Rosario. Ella es de confianza y os ayudará. Le pagaré generosamente cuando regrese». Las niñas asintieron, aunque con cierta aprensión en sus rostros. La pequeña Lucía abrazó a su padre con fuerza, como si presintiera que algo malo podría ocurrir. «Padre», susurró, «¿y si alguien intenta hacernos daño?». Esteban se arrodilló para quedar a la altura de su hija menor y le acarició el cabello castaño. «Por eso os dejo al perro, pequeña. Mientras él viva, nada malo os pasará. Confiad en los animales, ellos perciben el peligro mucho antes que nosotros». Al día siguiente, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a teñir el cielo de rosa y naranja, Esteban besó a cada una de sus hijas, les dio su bendición y partió con una pequeña mochila al hombro, caminando por el sendero que llevaba a la carretera principal. Las 3 hermanas lo despidieron desde la puerta, observando cómo la figura de su padre se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer tras una curva del camino. Los primeros días transcurrieron con relativa normalidad. Las hermanas establecieron una rutina. Catalina, la mayor, se encargaba de la cocina. Beatriz cuidaba de la limpieza y de remendar la ropa, y la pequeña Lucía alimentaba a los animales y sacaba agua del pozo con ayuda del burro. El gato negro, al que llamaron Sombra, resultó ser efectivamente un cazador excepcional, trayendo cada mañana algún ratón o rata que había capturado durante la noche. El gallo, bautizado como Carmelo, cumplía religiosamente con su deber de despertarlas al alba. El burro, al que pusieron Grisón, paciente y tranquilo, facilitaba enormemente las tareas pesadas, y el perro, al que llamaron Guardián, permanecía casi siempre echado frente a la puerta principal, con sus ojos marrones siempre alerta, vigilando cada movimiento, cada sombra, cada sonido que venía del exterior. Pero Sombra, el gato negro, tenía un carácter orgulloso y susceptible. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de la partida de Esteban, Catalina estaba en la cocina preparando un guiso de pescado. Había conseguido unas truchas frescas del arroyo cercano y las estaba limpiando sobre la mesa de madera, quitándoles las escamas con un cuchillo afilado. El aroma del pescado inundó toda la casa, y Sombra, atraído por el olor, entró a la cocina con su andar elegante y silencioso, maullando suavemente mientras se frotaba contra las piernas de Catalina. «Ahora no, Sombra», dijo la muchacha,
sin prestarle mucha atención, concentrada en su tarea. Pero el gato insistió, saltando sobre la mesa y acercándose peligrosamente a las truchas. «¡Fuera de aquí, maldito animal!», gritó Catalina, perdiendo la paciencia, y tomó la escoba que estaba apoyada contra la pared, golpeando al gato en el lomo con más fuerza de la necesaria. Sombra saltó de la mesa con un aullido de dolor y rabia, sus ojos amarillos brillando con una luz extraña en la penumbra de la cocina. Se quedó inmóvil por un momento, mirando fijamente a Catalina con una intensidad que habría incomodado a cualquiera. «Ya verás lo que te espera por esto», pareció decir su mirada, aunque obviamente no pronunció palabra alguna. Luego, con la cola erizada y el lomo arqueado, salió corriendo de la cocina y desapareció en las sombras del interior de la casa. Catalina no le dio mayor importancia al incidente, pensando que el gato simplemente estaba enojado y que se le pasaría pronto. Continuó con su preparación de la cena, sin sospechar las consecuencias que aquel acto de impaciencia tendría. Aquella noche, cuando todas dormían, Sombra entró sigilosamente al pequeño almacén donde guardaban las provisiones y diversos utensilios del hogar. Allí, en un estante bajo, estaba la caja de latón donde guardaban las cerillas, esos pequeños palitos de madera con punta de fósforo que usaban para encender el fuego en la cocina y en la chimenea. Con deliberada malicia, el gato orinó sobre la caja, empapándola completamente. El contenido se humedeció de inmediato, y las cerillas quedaron inservibles, aunque esto no se notaría hasta que alguien intentara usarlas. Al día siguiente por la tarde, cuando llegó la hora de preparar la cena, Catalina fue a buscar las cerillas para encender el fuego en la cocina de hierro. Tomó la caja, la abrió, e inmediatamente arrugó la nariz ante el fuerte olor a orina de gato. «¡No puede ser!», exclamó, sacando una cerilla tras otra, todas húmedas e inservibles. «Ese maldito gato las arruinó todas». Llamó a sus hermanas para mostrarles el desastre. Beatriz sugirió que tal vez podrían secarlas al sol, pero Lucía, que examinó las cerillas más de cerca, negó con la cabeza. «Están completamente arruinadas. El fósforo se ha disuelto con la humedad. No servirán aunque las sequemos. Tendré que subir al tejado a llamar a la señora Rosario», dijo Catalina, recordando las instrucciones de su padre. Subió por la escalera de mano hasta el tejado de tejas rojas, desde donde se podía ver el molino a cierta distancia, y comenzó a gritar el nombre de la vecina. Pero no hubo respuesta. La casa del molino parecía vacía, con las ventanas cerradas. Catalina gritó varias veces más, pero nadie respondió. Bajó desanimada y reunió a sus hermanas. «La señora Rosario no está. Probablemente fue al pueblo. ¿Qué hacemos ahora? Padre nos prohibió abrir la puerta a nadie y salir después del anochecer». Beatriz propuso esperar hasta el día siguiente, pero el estómago de las tres rugía de hambre, pues no habían comido nada caliente en todo el día. Fue entonces cuando Carmelo, el gallo rojo, que había estado escuchando desde su percha en el gallinero anexo a la casa, cacareó ruidosamente. «¡Kikiriki! ¡Veo fuego! ¡Fuego a lo lejos!». Las hermanas se miraron entre sí, confundidas. «¿Habló el gallo?», preguntó Beatriz incrédula. «Los animales que nos trajo padre no son ordinarios», murmuró Lucía con voz queda. Se asomaron por la ventana que daba al bosque y, efectivamente, a lo lejos, entre los árboles oscuros, brillaba una luz anaranjada, como de una fogata o una lámpara encendida. Si querés saber cómo sigue esta historia y no perderte los próximos relatos del canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Podríamos ir hasta allí y pedir que nos presten una cerilla o una brasa, sugirió Catalina. Lucía frunció el ceño. Padre nos dijo que no saliéramos después del anochecer. Pero Catalina ya había tomado una decisión. «No iremos lejos, solo hasta donde está esa luz. Será rápido.
Además, moriremos de hambre si no cocinamos algo pronto. Beatriz, siempre la más conciliadora, apoyó la idea de su hermana mayor. Lucía, a pesar de sus reservas, no tuvo más remedio que seguirlas. Las tres se pusieron sus capas de lana, tomaron una linterna de aceite y salieron de la casa, seguidas a cierta distancia por Guardián, el perro mastín, que percibía el peligro pero no podía desobedecer cuando sus amas salían. Caminaron por el sendero que se adentraba en el bosque, siguiendo la luz que parpadeaba entre los troncos de los árboles centenarios. El viento nocturno hacía crujir las ramas y susurrar las hojas secas bajo sus pies. Lucía caminaba agarrada de la mano de Beatriz, mirando constantemente hacia atrás, donde Guardián la seguía con paso firme. Finalmente, después de unos 20 minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro donde se alzaba una cabaña desvencijada, de paredes de madera oscura, cubiertas de musgo y ventanas sucias. De la chimenea salía humo, y por las rendijas de la puerta se filtraba la luz de un fuego interior. Catalina, la más valiente, se acercó y golpeó la puerta de madera con los nudillos. Se escucharon pasos pesados en el interior, y la puerta se abrió con un chirrido aterrador de bisagras oxidadas. En el umbral apareció una figura encorvada, envuelta en harapos oscuros. Era una mujer, o al menos parecía serlo, pero mantenía la mitad del rostro oculto bajo una capucha raída. Lo único visible era una boca de labios agrietados y una nariz ganchuda. «¿Qué queréis a estas horas?», preguntó con voz áspera y desagradable, como el raspar de piedras. Catalina tragó saliva pero mantuvo la compostura. «Disculpe, señora, se nos arruinaron las cerillas y necesitamos fuego para cocinar nuestra cena. ¿Podría prestarnos una brasa o una cerilla?». La criatura en el umbral permaneció inmóvil por un momento, como evaluando a las tres muchachas que tenía frente a ella. Luego, una sonrisa torcida apareció en aquellos labios agrietados. «Por supuesto, mis niñas. Pasad, pasad. Pero necesitaréis un cuchillo para cortar una rama seca que podáis llevar encendida. Aguardad aquí un momento». La mujer desapareció en el interior de la cabaña. Las hermanas se miraron entre sí con incomodidad. Había algo profundamente perturbador en aquella mujer y en aquel lugar. El olor que emanaba de la cabaña era nauseabundo, una mezcla de carne podrida y algo indescriptible. Lucía tiró de la manga de Catalina. «Vámonos, por favor. Esto no está bien». Pero antes de que pudieran marcharse, la mujer reapareció con un cuchillo enorme en la mano, una hoja ancha y manchada que parecía haber cortado muchas cosas, además de ramas. «Toma, muchacha», dijo entregándole el cuchillo a Catalina con una sonrisa que revelaba unos dientes amarillentos y afilados. «Corta la rama que quieras de aquella pila junto a la puerta». Catalina tomó el cuchillo con manos temblorosas y se acercó al montón de leña que había apilado junto a la entrada de la cabaña. Eligió una rama seca de buen tamaño y comenzó a cortarla. Pero el cuchillo estaba tan afilado y la madera tan reseca que la hoja se deslizó con demasiada facilidad, cortando no solo la rama, sino también la palma de la mano de Catalina. «¡Ay!», gritó la muchacha, soltando el cuchillo y llevándose la mano herida al pecho. La sangre comenzó a gotear sobre la tierra. La mujer de la cabaña se acercó rápidamente, casi con demasiada rapidez, y su nariz ganchuda olisqueó el aire. «¡Sangre! ¡Qué desperdicio!», exclamó, pero luego compuso una expresión de falsa preocupación. «Pobrecita, envuelve esa herida y regresa rápido a casa antes de que se infecte». Beatriz rasgó un trozo de su propia camisa y vendó la mano de su hermana rápidamente. Tomaron la rama encendida que la mujer les ofreció con un palo largo desde el interior de la cabaña, y las tres hermanas emprendieron el camino de regreso a toda prisa, sin siquiera agradecer apropiadamente. «Guardián»,
que había permanecido a unos metros de distancia durante todo el encuentro, gruñó amenazadoramente hacia la cabaña antes de seguir a sus amas. Durante el camino de vuelta, pequeñas gotas de sangre de la herida de Catalina caían al suelo, a pesar del vendaje improvisado. Guardián, instintivamente, intentaba borrar aquellas gotas con sus patas, esparciendo tierra sobre ellas, intentando ocultar el rastro. Pero Sombra, el gato negro que los había seguido sin que nadie lo notara, aprovechaba cada oportunidad para apartarse y rascar la tierra que Guardián había movido, dejando las gotas de sangre nuevamente visibles. Cuando finalmente llegaron a casa, Catalina limpió y vendó adecuadamente su herida con tela limpia y un poco de alcohol que su padre guardaba para desinfectar. Encendieron el fuego con la brasa que habían traído y cocinaron una cena rápida. Dejaron algunas brasas en el brasero para poder encender el fuego al día siguiente sin necesidad de cerillas. Comieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos sobre el extraño encuentro en el bosque. Después, siguiendo su rutina habitual de ahorro, apagaron las velas temprano y se fueron a dormir, sin saber que aquella noche su destino había comenzado a torcerse peligrosamente. Lo que las muchachas no sabían era que aquella mujer de la cabaña no era una mujer en absoluto. Era un ogro, una criatura de antiguas leyendas que habitaba en lo más profundo del bosque, alimentándose de animales perdidos, y cuando tenía la suerte, de viajeros solitarios que se aventuraban demasiado lejos de los caminos principales. Durante décadas, aquel monstruo había vivido en la cabaña, disfrazándose cuando era necesario para atraer a sus víctimas. Y aquella noche, cuando las tres hermanas llamaron a su puerta, sus ojos hambrientos habían visto un festín que no podía dejar pasar. Tres muchachas jóvenes y bien alimentadas, solas en una casa sin más protección que un perro y unos cuantos animales domésticos. Era demasiado tentador. Así que aquella medianoche, cuando la luna estaba alta y las estrellas brillaban con claridad en el cielo despejado, el ogro salió de su cabaña, siguió el rastro de sangre que Sombra había dejado visible, caminando agachado, con sus largos brazos casi tocando el suelo, olisqueando el aire con aquella nariz grotesca. Sus ojos, que durante el día parecían casi humanos, ahora brillaban con un resplandor verdoso en la oscuridad. Llevaba un saco grande en la espalda, anticipando ya su botín. Cuando llegó a la casa del herrero, se detuvo frente a la puerta y observó. Todas las ventanas estaban oscuras, señal de que sus ocupantes dormían profundamente. Una sonrisa horrible se extendió por su rostro mientras comenzaba a cantar con voz ronca y siniestra. Tres muchachas duermen bien, gorditas como nadie. También, en casa de hierro y carbón, esta noche me comeré al mayor pedazo de cada una. Pero antes de que pudiera acercarse más, una figura enorme se levantó desde las sombras junto a la puerta. Era Grisón, el burro, que había estado descansando allí. Al ver al ogro, el burro rebuznó fuertemente. Mi amo me encargó protegerlas. No las tocarás mientras yo respire. El ogro se sorprendió, pues no esperaba que un simple burro le hablara. Pero rápidamente, su sorpresa se transformó en furia. Un burro parlante, ¡qué novedad! Pues serás mi aperitivo, entonces. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, el ogro saltó sobre Grisón, y a pesar de que el valiente burro luchó, pateando y mordiendo, no fue rival para la fuerza sobrenatural de la criatura. En pocos minutos, el ogro había matado al burro y lo había devorado casi por completo, dejando apenas algunos huesos esparcidos. Saciado momentáneamente, pero aún con hambre de carne humana, el ogro regresó a su cabaña, planeando volver la noche siguiente. A la mañana siguiente, cuando Lucía salió a alimentar a los animales, descubrió con horror los restos de Grisón. Sus gritos alertaron a sus hermanas, que salieron corriendo.
Guardián olisqueó los huesos y gruñó profundamente, reconociendo el olor del ogro. Las hermanas enterraron lo que quedaba del pobre burro en el jardín trasero, llorando amargamente. ¿Qué pudo hacer esto?, sollozaba Beatriz. Fue un oso, o tal vez lobos, sugirió Catalina, aunque en su corazón sabía que ningún animal común habría dejado los huesos de esa manera. Solo Lucía permaneció en silencio, recordando la cabaña del bosque y la mujer extraña, comenzando a atar cabos que sus hermanas aún no querían considerar. La segunda noche, el ogro regresó. Esta vez, cantó su canción de nuevo. 3 muchachas duermen bien, gorditas como nadie. También, en casa de hierro y carbón. Esta noche, me comeré al mayor pedazo de cada una. Carmelo, el gallo rojo, que estaba en su gallinero, escuchó la voz del ogro y saltó de su percha, batiendo las alas y cantando con toda su fuerza. Kikiriki, mi amo me encargó protegerlas. No las tocarás jamás. El ogro rió con maldad. Otro animal parlante. Este lugar está lleno de sorpresas. Pero tú no eres más que un bocado. El gallo luchó valientemente, picoteando y arañando con sus espolones, pero tampoco fue rival para el ogro. En poco tiempo, Carmelo fue devorado, plumas incluidas. El ogro nuevamente se retiró, prometiéndose regresar la noche siguiente para finalmente disfrutar de su verdadero premio. Al tercer día, las hermanas encontraron las plumas ensangrentadas de Carmelo esparcidas por el patio. El miedo comenzó a instalarse en la casa. Ya no podían negar que algo terrible estaba ocurriendo. Guardián pasaba todo el día vigilante junto a la puerta, sin comer apenas, consciente de que él era la última línea de defensa entre sus amas y el mal que acechaba. Aquella tercera noche, cuando el ogro apareció nuevamente y cantó su horripilante canción, Guardián se lanzó contra él con toda su furia. El perro mastín era grande y fuerte, entrenado para pelear, y el ogro encontró en él un adversario formidable. La batalla fue brutal y ruidosa. Guardián mordió y desgarró, ladrando ferozmente, mientras el ogro intentaba agarrarlo con sus garras. El ruido despertó a las hermanas, que se asomaron aterrorizadas por las ventanas. Vieron entonces, bajo la luz de la luna, la verdadera forma del ogro, una criatura encorvada, con piel verduzca cubierta de verrugas, brazos desproporcionadamente largos terminados en garras, y aquel rostro espantoso que era una pesadilla hecha realidad. La batalla parecía eterna, pero finalmente el ogro logró herir gravemente a Guardián. El perro cayó al suelo, sangrando, pero aún así intentaba levantarse, gruñendo débilmente. Mi amo me encargó protegerlas. El ogro, herido y exhausto, él también, decidió retirarse nuevamente. Volveré, prometió, antes de desaparecer en la oscuridad. Las hermanas salieron corriendo y llevaron a Guardián al interior de la casa. El pobre perro estaba gravemente herido, con profundas heridas de garras en su costado. Hicieron lo que pudieron por curarlo, limpiando sus heridas y vendándolas con telas limpias, pero el animal estaba muy débil. Al día siguiente, mientras Guardián descansaba en el interior, intentando recuperarse, llamaron suavemente a la puerta. Era una voz de mujer, dulce y amable. «Niñas, ¿estáis ahí? Soy vuestra tía Margarita. Vuestro padre me pidió que os visitara para asegurarme de que estáis bien. Traigo comida fresca y dulces del pueblo». Las hermanas se miraron entre sí. «Tía Margarita», murmuró Beatriz. «Padre nunca mencionó que tuviéramos una tía con ese nombre». Se asomaron por la rendija de la puerta y vieron a una mujer envuelta en ropas limpias, con un cesto en las manos del que emanaba un olor delicioso a pan recién horneado y frutas maduras. La mujer tenía la cara parcialmente cubierta con un pañuelo, como era costumbre entre las mujeres del campo cuando viajaban.
Catalina, siempre la más impulsiva, estaba a punto de abrir cuando Lucía la agarró del brazo. «No», dijo con firmeza, «algo no está bien. ¿Por qué oculta su rostro? ¿Y cómo sabía que necesitamos comida?». Pero Beatriz, tentada por el olor de la comida fresca, tomó partido por Catalina. «Lucía, estás siendo paranoica. Obviamente padre le contó sobre nosotras. Y las mujeres decentes siempre cubren sus rostros cuando viajan. Además, ¿no ves que trae comida? Estoy harta de comer solo legumbres secas y carne salada». Desde su rincón, Guardián intentó levantarse, gruñendo débilmente, advirtiendo del peligro. Pero estaba demasiado débil. La voz afuera continuó, ahora con un tono más insistente. «Niñas, tengo pasteles de miel y queso fresco. También traigo noticias de vuestro padre. ¿No queréis saber cómo le va?». Eso fue suficiente para convencer a Catalina y Beatriz. «Lucía, no seas tonta. Es solo una buena mujer que padre envió para ayudarnos. Y mira al perro. ¿Cómo vamos a protegernos con un animal moribundo? Si fuera peligrosa, el perro no estaría en ese estado por otra cosa». La lógica retorcida convenció incluso a Lucía, aunque su instinto seguía gritándole que algo estaba mal. Finalmente, abrieron la puerta. La mujer entró con una sonrisa demasiado amplia, dejando el cesto en la mesa de la cocina. «¡Qué casa tan encantadora tenéis!», dijo mientras sus ojos, que brillaban con un destello extraño, escaneaban cada rincón. «Veo que tenéis un perro guardián. Qué lástima que esté tan malherido. Debe ser muy peligroso tener un animal tan grande y agresivo en casa, especialmente si está sufriendo. Los animales heridos pueden volverse impredecibles, ¿sabéis?». Guardián, reuniendo sus últimas fuerzas, ladró débilmente hacia la mujer, pero ella lo ignoró completamente. «Deberíais considerar deshaceros de él antes de que os lastime». Fue entonces cuando Sombra, el gato negro, que había estado observando desde las sombras, saltó repentinamente sobre la mesa, derribando el cesto. Su contenido se esparció por el suelo. No había pan ni pasteles, sino huesos roídos y carne podrida. Las hermanas retrocedieron con horror. La mujer rió, y su risa se transformó en un sonido gutural y terrible. Se quitó el pañuelo que cubría su rostro, revelando el horrible rostro del ogro. «Mocosas estúpidas, ahora sois mías». Las hermanas gritaron y corrieron hacia la habitación, cerrando la puerta con cerrojo. El ogro no podía entrar mientras Guardián viviera y pudiera defender el umbral de la casa con su último aliento, así que cambió de táctica. Durante los días siguientes, el ogro adoptó una estrategia diferente. Ya no intentaba entrar por la fuerza. En su lugar, regresaba cada noche disfrazado de la tía Margarita y hablaba con las hermanas a través de la puerta cerrada, tratando de ganarse su confianza nuevamente. Les contaba historias inventadas sobre su padre, les prometía ayuda, les ofrecía consuelo y, lo más importante, continuamente sembraba la idea de que Guardián, herido y débil como estaba, representaba un peligro para ellas. «Ese perro podría tener rabia por las heridas infectadas», decía con voz melosa. «Os podría morder en vuestra propia casa. He visto casos así antes. Animales fieles que enloquecen por el dolor y atacan a quienes más aman. ¿No sería mejor darle una muerte misericordiosa antes de que sufra más?». Noche tras noche, aquellas palabras venenosas se filtraban en los oídos de Catalina y Beatriz. Guardián, efectivamente, no mejoraba. Gemía de dolor constantemente, sus heridas supuraban a pesar de los cuidados, y apenas podía levantarse para beber agua. Las hermanas mayores comenzaron a cansarse de cuidarlo, de limpiar sus vendajes, de escuchar sus gemidos. Solo Lucía permanecía firme en su devoción al animal, pasando horas junto a él, acariciando su pelaje, susurrándole palabras de aliento. «Hermanas, esto no puede continuar.
dijo Catalina una mañana después de otra noche sin dormir por los gemidos del perro. El animal está sufriendo. Tal vez esa mujer tenga razón. Tal vez deberíamos terminar con su sufrimiento. Beatriz asintió, con lágrimas en los ojos. No soporto verlo así. Es cruel mantenerlo vivo en este estado. Lucía las miró con incredulidad. ¿Os habéis vuelto locas? Esa mujer no es nuestra tía. Es el monstruo que mató a Grisón y a Carmelo. ¿No lo veis? Quiere que matemos a Guardián porque es lo único que la detiene de entrar y devorarnos. Pero sus hermanas ya no escuchaban la voz de la razón. Aquella noche, cuando el ogro disfrazado regresó, las hermanas mayores tomaron una decisión terrible. A pesar de las súplicas y los gritos de Lucía, arrastraron al pobre Guardián, demasiado débil para resistirse, hasta el patio trasero. El perro las miraba con sus ojos marrones llenos de tristeza y decepción, pero también de comprensión. Sabía lo que estaba por suceder. «Lo siento, viejo amigo», sollozó Catalina mientras levantaba el hacha que usaban para cortar leña. Con un golpe rápido, todo terminó. Guardián, el fiel protector que había dado todo por ellas, yació inmóvil en la tierra. Lucía cayó de rodillas llorando desconsoladamente, mientras que Catalina y Beatriz se alejaban con las manos manchadas de sangre, incapaces de mirar lo que habían hecho. Desde el bosque, escondido entre los árboles, el ogro observaba con una sonrisa triunfante. «Finalmente», susurró. Aquella misma noche, no esperó a que fuera más tarde. En cuanto la oscuridad fue completa, se acercó a la casa. Ya no había necesidad de disfraces ni engaños. La puerta que antes estaba protegida por el espíritu de Guardián, ahora estaba indefensa. El ogro la golpeó con fuerza, haciéndola temblar en sus bisagras. «Salid, niñas, es hora de que cenemos juntos». Su voz era una mezcla de burla y hambre feroz. Las tres hermanas, aterrorizadas, corrieron a esconderse en diferentes partes de la casa. Catalina se metió debajo de su cama, Beatriz dentro del armario de la ropa, y Lucía subió al ático por la escalera de mano, escondiéndose entre las cajas y baúles viejos. El ogro comenzó a golpear la puerta con más fuerza, astillando la madera con cada impacto. Finalmente, la puerta cedió con un crujido terrible, y la criatura entró en la casa, olisqueando el aire. «Puedo oleros, niñas, puedo oler vuestro miedo. Es delicioso». Registró cada habitación metódicamente, disfrutando del juego del cazador. Encontró a Beatriz primero. Sus gritos fueron horribles pero breves. Luego encontró a Catalina. La muchacha suplicó por su vida, prometió cualquier cosa, pero el ogro no mostró misericordia. Cuando llegó el turno de buscar a Lucía, el ogro subió lentamente las escaleras hacia el ático, saboreando el momento. «Salí, pequeña», llamó con voz casi tierna. «Tus hermanas ya no sienten dolor. Seré rápido contigo también». Lucía, escondida detrás de un viejo baúl, temblaba incontrolablemente. Cerró los ojos, esperando lo inevitable. Pero entonces, desde abajo, desde el patio donde yacía el cuerpo sin vida de Guardián, se escuchó un ladrido, débil al principio, pero luego más fuerte. «Mi amo me encargó protegerlas. Mientras mi espíritu persista, no las tocarás». El ogro se congeló, girando su cabeza grotescamente hacia la ventana. Allá abajo, en el patio iluminado por la luna, la figura translúcida de Guardián se había levantado. No era el perro herido y moribundo de antes, sino el magnífico mastín en su mejor forma, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. El fantasma del perro fiel comenzó a ladrar con una fuerza que sacudió los cimientos de la casa, un ladrido que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. El ogro, aterrorizado por primera vez en su larga existencia, bajó corriendo las escaleras. Los espíritus de animales leales,
Eran cosas que incluso los ogros temían, pues su devoción trascendía la muerte misma y podía causar verdadero daño a las criaturas de oscuridad. El ogro salió huyendo de la casa, perseguido por el fantasma de Guardián, que lo mordía y desgarraba con dientes espectrales que sí podían herirlo. La persecución los llevó de vuelta al bosque, más y más profundo, hasta que llegaron a un barranco escarpado. El ogro, en su pánico, no vio el precipicio y cayó, rodando cientos de metros hasta estrellarse contra las rocas del fondo. Su cuerpo quedó destrozado y su espíritu malévolo finalmente se disipó en la noche. Guardián, su misión cumplida incluso después de la muerte, regresó a la casa. Lucía había bajado del ático y estaba en el patio, llorando sobre el cuerpo frío del perro. El espíritu se acercó a ella y por un momento la niña pudo verlo claramente. Guardián le lamió la mano con su lengua espectral, una última muestra de afecto, y luego se desvaneció en una suave luz dorada que se elevó hacia el cielo estrellado. Lucía permaneció allí toda la noche, sola, traumatizada por todo lo que había presenciado, llorando no solo por el perro, sino por sus hermanas, cuyas vidas habían sido arrebatadas por su propia tontería y por la maldad que habían invitado a entrar. Cuando amaneció, Lucía vagó por la casa vacía como un fantasma ella misma. No podía quedarse allí, entre aquellas paredes que ahora guardaban recuerdos tan horribles. Salió al camino principal y caminó sin rumbo hasta que un carruaje de mercaderes la encontró y la llevó al pueblo más cercano. Allí, en casa del párroco local, esperó durante semanas hasta que finalmente llegó la noticia de que su padre había regresado de la capital. Esteban, cuando finalmente llegó a casa y encontró la puerta destrozada, las manchas de sangre y ningún rastro de sus hijas, excepto por algunas prendas desgarradas, cayó de rodillas, aullando de dolor. Los vecinos le contaron sobre la niña que había sido encontrada en el camino y corrió al pueblo para reunirse con Lucía. La encontró demacrada, con la mirada perdida, envejecida más allá de sus años por el trauma. Entre sollozos, ella le contó toda la historia: el incidente con el gato, las cerillas arruinadas, el viaje al bosque, el ogro disfrazado, la muerte de los animales y finalmente la terrible decisión de sus hermanas de matar a Guardián. El herrero lloró amargamente, pero también sintió una chispa de esperanza al saber que el espíritu de Guardián había salvado al menos a una de sus hijas. Junto con un grupo de hombres del pueblo, regresó a su casa y siguieron el rastro hasta el barranco donde encontraron los restos del ogro. También descubrieron la cabaña de la criatura y dentro de ella un tesoro considerable que el monstruo había acumulado durante décadas de asaltar a viajeros: oro, joyas, objetos preciosos de todo tipo. Según la ley del reino, aquel tesoro pertenecía ahora a Esteban como víctima del ogro. Con aquella riqueza, el herrero podría haber reconstruido su vida, comprado una casa nueva, vivido cómodamente. Pero nada de eso importaba sin sus otras dos hijas. Decidió entonces usar parte de ese oro para construir un monumento en el cementerio del pueblo en memoria de Catalina y Beatriz, dos hermanas que habían perdido la vida por no escuchar la sabiduría cuando se les ofreció. También erigió una estatua de piedra de Guardián en el centro del pueblo, para que todos recordaran la lealtad inquebrantable del perro que había protegido a sus amas incluso más allá de la muerte. El resto del oro lo donó a obras de caridad, orfanatos y hospitales, sintiendo que la riqueza manchada con la sangre de sus hijas nunca podría traerle felicidad. Se mudó con Lucía a una casa más pequeña en el centro del pueblo, donde ella pudiera estar rodeada de gente y nunca más sentirse sola o vulnerable. Con el tiempo, Esteban envejeció y se marchitó, consumido por el dolor y la culpa de haber dejado a sus hijas solas,
aun cuando había intentado protegerlas de todas las maneras que conocía. Lucía creció bajo el peso de aquellos recuerdos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. En su lugar, dedicó su vida a cuidar de su padre en su vejez, y después de que él muriera, se convirtió en una especie de consejera en el pueblo. La gente venía a ella buscando sabiduría, y ella siempre tenía la misma historia para contar, adaptándola a cada situación. Les hablaba de la importancia de escuchar, especialmente a aquellos que pueden ver peligros que otros no perciben. Les hablaba de no dejarse seducir por apariencias engañosas ni promesas dulces cuando algo en el interior grita advertencia. Y sobre todo, les hablaba de la lealtad, de cómo los verdaderos protectores muchas veces vienen en formas que no esperamos y de cómo despreciar o destruir esa protección por impaciencia o comodidad puede tener consecuencias devastadoras. El gato negro, Sombra, que había sido indirectamente responsable de iniciar toda la tragedia por su acto vengativo de arruinar las cerillas, desapareció la noche en que el ogro fue derrotado. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que había huido al bosque consumido por la culpa. Otros afirmaban haberlo visto en las sombras cerca del cementerio, como si montara guardia eterna sobre las tumbas que su vanidad herida había ayudado a llenar. Lucía, en sus últimos años, solía decir que había perdonado al gato, pues comprendía que todos los seres, humanos o animales, pueden cometer errores cuando actúan desde el dolor o el orgullo herido. La verdadera lección, decía, no estaba en culpar al gato, sino en reconocer cómo pequeñas crueldades pueden desencadenar cascadas de tragedias. Cuando Lucía finalmente murió, ya anciana, la enterraron junto a la tumba de su padre, cerca del monumento que él había erigido para sus hermanas. Y cuenta la leyenda que en ciertas noches de luna llena, cuando el viento sopla desde el bosque hacia el pueblo, se puede ver la figura translúcida de un gran perro mastín caminando entre las tumbas, montando guardia todavía, fiel incluso en el más allá. Los niños del pueblo aprendieron a no temer aquella aparición, sino a saludarla con respeto, pues Guardián nunca abandonó su deber de proteger, y su espíritu se convirtió en el guardián no solo de aquella familia, sino de todos los que vivían en aquel lugar. La casa del herrero, aquella que fue escenario de tanto horror, fue demolida por orden del nuevo alcalde, quien consideró que ningún edificio que hubiera albergado tal maldad debía permanecer en pie. En su lugar plantaron un jardín de rosas blancas, flores que, según la tradición local, tenían el poder de mantener alejados a los espíritus malignos. Y en el centro de aquel jardín colocaron una placa de bronce con una inscripción que decía: «Aquí vivieron 3 hermanas, 2 perdieron la vida por no escuchar. Una sobrevivió para contar su historia. Que aquellos que lean esto aprendan. La sabiduría no siempre viene de los mayores, y la lealtad es el más sagrado de los regalos». Los años pasaron y las generaciones se sucedieron. La historia de las 3 hermanas y el ogro del bosque se convirtió en una leyenda local que las madres contaban a sus hijos como advertencia. Pero más allá de ser simplemente un cuento de terror, se convirtió en una parábola sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre la importancia de la lealtad, sobre escuchar a aquellos que, aunque más jóvenes o aparentemente menos experimentados, pueden ver verdades que otros pasan por alto, y sobre todo, sobre el peligro de dejarse llevar por la comodidad inmediata o las promesas tentadoras cuando nuestros instintos más profundos nos advierten del peligro. Si llegaste hasta acá y querés seguir descubriendo historias que te dejan pensando, suscríbete al canal y compartí este relato con alguien que necesite escucharlo.